Marzo es el Día Mundial del Glaucoma. Se estima que lo padece un 2% de la población que supera los 50 años esta enfermedad de ojos. Hablaremos de ello con un oftalmólogo del Hospital Universitario. Os daremos también los consejos, beneficios de hacer pilates e implante. Nos va a hablar de cómo afecta el tabaco a la salud bucodental. Comenzamos. Es la segunda causa de ceguera en España y, como os hemos comentado, el 2% de la población que supera los 50 años padece esta enfermedad de ojos. Para hablar de ello estamos con el doctor Ruiz García, oftalmólogo del Hospital Universitario de Burgos. Muy buenas noches, Isaac. Muy buenas noches, Verónica. Bueno, ¿qué es el glaucoma, Isaac? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que es crónica y progresiva y que acaba produciendo una destrucción de las fibras nerviosas del nervio óptico y que es debido generalmente a un aumento de la tensión del ojo. ¿Y qué es esa tensión? La tensión ocular, generalmente en el ojo se genera un líquido que se llama humor acuoso, que se genera en la parte posterior del iris. Ese líquido atraviesa la pupila y desagua por el ángulo. El ángulo del ojo lo podemos definir pues haciendo un símil. Si tenemos un reloj, la esfera del reloj, el cristal del reloj, perdón, sería la córnea y la esfera del reloj sería el iris. En donde se juntan el iris y la córnea, ese es el ángulo, ¿no? Por ahí es por donde desagua el humor acuoso. Generalmente se produce humor acuoso y se desagua en una proporción que se tiene que mantener estable. Cuando esta proporción se desestabiliza, se produce un aumento de la tensión en el ojo. Este aumento de la tensión en el ojo, ¿qué va a hacer? Va a ahogar el nervio óptico. El nervio óptico es una estructura, es un nervio que lleva todos los estímulos visuales desde el ojo hacia el cerebro, que es donde en realidad nosotros vemos. Pues como digo, la tensión aumentada lo que va a producir en el nervio óptico es una destrucción de las fibras nerviosas de la periferia al centro. Es decir, que el paciente va a notar una pérdida del campo visual desde los extremos al centro. Bueno, va a notarlo, generalmente no lo nota, por eso es tan importante la prevención y la detección precoz de esta enfermedad. ¿Hay diferentes tipos de glaucoma? Hay diferentes tipos de glaucoma, dependiendo de podemos dividirlos de muchas formas, pero bueno, una sería el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto es el más frecuente, este supone más o menos el 90% de todos los glaucomas que nosotros vemos, y se refiere a que el ángulo que hemos comentado antes pues está abierto. Entonces el líquido circula bien, pero en el ángulo ese hay una estructura que se llama la malla trabecular que está obstruida y entonces no deja que salga bien el líquido y entonces se aumenta la tensión. Y en el glaucoma de ángulo cerrado, pues ese ángulo es estrecho, es muy estrecho, y entonces el líquido en las situaciones especiales puede bloquear ese ángulo y producir lo que nosotros llamamos una crisis de glaucoma agudo, que produce mucho dolor. Pero como ya digo, este glaucoma agudo no es el más frecuente. Después hay glaucomas secundarios a enfermedades de los ojos. Por ejemplo, los diabéticos pues pueden tener un glaucoma neovascular porque haya complicaciones de esta enfermedad dentro del ojo. Los que tienen una trombosis venosa en la retina también, los que tienen los glaucomas pigmentarios en los que se genera mucho pigmento en el ojo que obstruye la malla de salida. En fin, estos son glaucomas en que sí conocemos la causa, pero la causa del glaucoma primario de ángulo abierto no la conocemos exactamente. ¿Cuáles son los síntomas de este problema? Generalmente esta enfermedad no da síntomas hasta que la situación es desesperada. Es decir, como hemos dicho antes, la visión o el campo visual se va perdiendo de la periferia al centro. Aquí lo podéis ver en este póster. Este sería el campo visual normal. Vemos que aquí ya se va perdiendo aquí se pierde más.
Se pierde más y ahí prácticamente el paciente, pues fijaros lo que ve, prácticamente nada. O sea, que se pierde muy rápidamente. No, es, como hemos dicho antes, es progresivo y crónico, es una pérdida progresiva, por eso el paciente casi nunca se da cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagamos una detección precoz. ¿Cómo podemos nosotros detectar el glaucoma? Pues tomando la tensión del ojo. La tensión del ojo, ¿cómo la tomamos? Pues tenemos instrumentos de medida que se llaman tonómetros, que existen en todas las consultas de oftalmología, y también hay tonómetros, hay diferentes tipos de tonómetros, pero por ejemplo los tonómetros de aire que no necesitan contacto del aparato con la córnea y que emiten un chorro de aire sobre la córnea y con eso se toma la tensión. Estos tonómetros los suelen utilizar en las ópticas y aunque no son exactos como los que tenemos nosotros en la consulta, pero bueno, no por eso dejan de ser muy útiles para las campañas de detección. O sea, que no hay ningún síntoma del glaucoma para que una persona que lo esté padeciendo pueda acudir directamente al oftalmólogo. Hay síntomas muy sutiles, pero generalmente tiene que ser muy observador la persona para decir, bueno, es que estoy perdiendo campo visual. A veces algún síntoma puede ser la visión de halos alrededor de las luces, ligeras molestias en los ojos inespecíficas, pero como ya digo, generalmente no da síntomas. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, como hemos dicho, haciendo campañas de detección. De todas maneras, también hay gente que hay pacientes que tienen más predisposición a padecerlo. Los factores de riesgo más importantes para padecer el glaucoma son, en primer lugar, la edad. Como hemos dicho antes, en mayores de 50 años, 40-50 años, se estima un 2% la proporción de glaucomas en la población. Pero ya cuando los pacientes de 70-75 años esto puede subir hasta el 10%. Entonces, en primer lugar, es la edad un factor de riesgo. El tener la tensión alta, claro, es un factor de riesgo también. Cuanto más alta tienes la tensión, más riesgo de padecer el glaucoma tienes. La tensión normal la podemos calibrar en torno a 21, 22 milímetros de mercurio. Un paciente que tenga 30 milímetros de mercurio, hombre, puede no tener glaucoma, pero lo más probable es que lo tenga. Porque también tenemos que decir que no siempre la tensión está elevada, sino que hay glaucomas que son de baja tensión o de tensión normal. ¿El glaucoma causa ceguera? El glaucoma, si no se detecta a tiempo y no se trata, puede causar ceguera, como hemos dicho y como hemos visto en las imágenes anteriores. Por eso es tan importante el detectarlo a tiempo. ¿Cada cuánto habría que acudir al oftalmólogo para hacerse una revisión ocular? En los mayores de 40 años yo creo que hay que acudir obligatoriamente a hacerse una exploración ocular, que incluye en todos los casos la exploración ocular debe incluir una toma de la tensión y una exploración del nervio óptico para detectar estos casos. Es decir, en los mayores de 40 años habría que ir cada 2 años igual al oftalmólogo probablemente. Si se padecen factores de riesgo, como hemos dicho antes y no hemos acabado, por ejemplo, los miopes también, cuanto más miope es una persona, más posibilidades o tiene más riesgo de padecer glaucoma. Los que tienen antecedentes familiares de glaucoma, los que tienen antecedentes familiares también son más propensos a padecerlo. No es que mi padre tiene glaucoma, yo voy a tener glaucoma seguro. No, pero bueno, tienes más posibilidades y te debes controlar. Una vez que se tiene esa fase de glaucoma, ¿tiene cura? Tiene tratamiento y el tratamiento lo podemos dividir en 3 fases, que quizás puedan ser secuenciales, ¿no? El primero es el tratamiento médico. El tratamiento médico se hace a base de colirios que nosotros ponemos a los pacientes para bajar la tensión. En lo único que nosotros podemos influir en el glaucoma es en bajar la tensión ocular, ya sea por procedimientos médicos, por el láser, que sería el segundo escalón, o por procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo han avanzado los tratamientos en esta enfermedad? ¿Han avanzado? Hombre, se ha avanzado, ahora se está estudiando bastante la genética del glaucoma y se ha avanzado sobre todo en los aparatos de exploración, porque lo que nosotros intentamos es conocer a la enfermedad o detectarla lo antes posible, es decir, el diagnóstico precoz del glaucoma. Entonces, en ese caso sí que se ha avanzado mucho en los aparatos de diagnóstico.
¿Cómo podemos nosotros diagnosticar el glaucoma? Aparte de tomar la tensión, como he dicho antes, pues tendremos que hacer una exploración oftalmológica general, es decir, tomar la visión al paciente, mirarle el ángulo con unas lentes especiales para ver si tiene alguna anomalía en el ángulo. Después tenemos que ver también la apariencia del nervio óptico y después podemos hacer pruebas que son, por ejemplo, los campos visuales. Nosotros podemos hacer un campo visual a los pacientes para ver cómo está en las imágenes que veíamos anteriormente, ¿no? En los campos visuales pues hemos evolucionado mucho, porque de ser muy tediosos antaño, que duraba un campo visual 15 o 20 minutos, pues ahora los hacemos en 3 y 5 minutos. Y además, como nos viene a ayudar mucho la informática, pues podemos analizar esos campos visuales y ver cómo se mueven en el tiempo. Entonces, ahí hemos avanzado mucho. También hay otra serie de pruebas que llamamos de estructurales, que son la tomografía de coherencia óptica y otras, la polarimetría láser, que lo que hacen es medir el espesor de las fibras nerviosas en la retina y en el nervio óptico. Y entonces, pues eso también nos ayuda a analizar todo este tema del glaucoma. Es decir, el glaucoma, aparte de la tensión elevada, pues tenemos todas estas ayudas al diagnóstico, las campimetrías, las OCTs, la polarimetría láser, para que también medimos la córnea. Sabemos que en córneas finas, pues la tensión, o en córneas muy gruesas, la tensión que nosotros medimos con los aparatos no es, por ejemplo, cuando en las córneas finas se tiende a infraestimar la presión, ¿no? En córneas gruesas al revés. Entonces, quiero decir que es un cúmulo de cosas que el médico tiene que analizar, que nosotros analizamos, lo juntamos todo y decidimos si ese paciente tiene glaucoma y si le vamos a poner tratamiento, le vamos a seguir o qué vamos a hacer con él. Para terminar ya, Isaac, desde el primer momento que hemos visto los pasos de esta enfermedad que la persona ve hasta que casi tiene un punto de ceguera, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pueden pasar muchos años, muchos años. O sea, el glaucoma no es una enfermedad, salvo el glaucoma agudo, que como hemos dicho antes, ese sí que ese te da mucho dolor en el ojo, es una urgencia, eso hay que tratarlo inmediatamente. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, tarda muchísimos años en afectar el campo visual. Después, si no controlamos la tensión con los medicamentos, podemos ir al láser, a la trabeculoplastia, que es un tratamiento previo a la cirugía. Y después está la cirugía, que muchas veces los pacientes tienen mucho miedo a ella, pero que bueno, a la cirugía llegamos cuando no somos capaces de controlar el glaucoma ni con el tratamiento médico ni con el láser. La cirugía pues es una cirugía que no es tan previsible como la cirugía de la catarata, que nosotros le quitamos al paciente la catarata y generalmente ve muy bien, ¿no? Pues en el glaucoma lo que intentamos es controlar la tensión haciendo como una especie de agujerito dentro del ojo para que salga ese líquido retenido al espacio subconjuntival. Y muchas veces estos agujeritos, estas cirugías que nosotros hacemos, el organismo hace su trabajo y las cierra, es decir, cicatriza esa pequeña herida o agujerito que nosotros hacemos, y nosotros tenemos que luchar contra esa cicatrización, utilizando diversos medicamentos en esas cirugías. Pues Isaac, hablaremos de más problemas oculares. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plato de Cita Previa. Muchísimas gracias a ti, Verónica, por haberme invitado. Y espero haber dado algo de luz a este tema escabroso del glaucoma. Claro que sí. Nos vamos ahora a ver los beneficios de hacer pilates y más actividades con Interclub. El método Pilates se trata de una filosofía de entrenamiento de cuerpo y mente. Su objetivo es lograr un control preciso del cuerpo de la forma más saludable y eficiente posible. Pilates se basa en sencillos ejercicios destinados a mejorar la fuerza y la flexibilidad. Lo más importante de Pilates es hacerlo a través de la respiración lenta y controlada, que es lo que a veces en otros centros, pues en los que no se lleva un control más riguroso, no hay ese control de la respiración. Para mí lo básico del Pilates es hacerlo con la respiración adecuada, que es con la contracción del suelo pélvico del transverso, que posiblemente la gente que haga Pilates ha oído hablar de ello. ¿Y qué objetivos persigue una clase de Pilates? Lo que vamos a trabajar sobre todo es
fuerza muscular, vamos a trabajar tonificación, no es una clase como pueda ser una clase más enfocada a trabajo con pesas, que hay un desarrollo muscular más grande, pero sí es cierto que se trabaja la fuerza muscular y se tonifica la musculatura. También trabajamos sobre todo flexibilidad, trabajamos la flexibilidad de toda la musculatura corporal, trabajamos estiramientos, pero tampoco es una clase de relajación, porque muchas veces la gente asocia pilates pues a tercera edad, a grupos de personas que tienen patologías. Sí que es cierto que pilates ayuda mucho a nivel de higiene postural, de salud de espalda, tiene muchos beneficios en ese sentido y viene mucha gente con lesiones, sobre todo con hernias, dolores lumbares, cervicales. Es una actividad física adecuada a todas las edades. En el Interclub Caja de Burgos, además de tener clases de pilates de diferentes niveles, también cuentan con pilates para embarazadas, infantil, recomendado a los niños para que aprendan a llevar las mochilas del colegio, además de pilates personalizado a deportistas de élite. Sus beneficios: fortalecer el abdomen, la zona lumbar, la dorsal y la cervical de nuestra columna. El Interclub cuenta además con clases de yoga, de tai chi y de gimnasia postural para mayores de 65 años. Luego otro tipo de actividades que tenemos son también actividades más enfocadas al campo aeróbico, como es el ciclo indoor con las bicis, tenemos aerozumba, que es la clase que tenemos ahora mismo detrás nuestro, y tenemos también aeróbic. Y luego tenemos actividades también dirigidas a tonificar el cuerpo, como es el body total, que es trabajo con barras y con pesas, tenemos el gap, que es trabajo de glúteos, abdominales y piernas, que son sesiones de media hora nada más, y el cross force training, que es un entrenamiento más fuerte, tipo entrenamiento militar, tipo como el CrossFit, que estará muy de moda. Y ahora, los primeros viernes de cada mes, todos los interesados pueden acudir a las masterclass de aerozumba o body total con barras y pesas para la tonificación muscular. Son clases de 90 minutos. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y nos vamos ahora a Madrid, al Instituto Dental Avanzado Implante, para saber cómo afecta el tabaco a la salud bucodental. Muy buenas noches. Una vez más nos hemos venido hasta la clínica de implante en Madrid para comenzar nuestro espacio de implante. Estamos ya con Rodrigo Martínez Horcajo. Muy buenas. Buenas noches, hombre. Rodrigo, hoy vamos a hablar de cómo afecta el tabaco a nuestra salud bucodental. Un tema bastante importante porque, a pesar de que la gente está dejando de fumar, todavía hay mucha gente que continúa fumando. ¿Cómo afecta el tabaco? El tabaco tiene, bueno, a los dientes. Por un lado, a los dientes en sí les afecta en que los va a teñir de todos los residuos que tiene y nos va a generar manchas. Manchas que perfectamente con una profilaxis se pueden retirar. Nos va a oscurecer los dientes y nos los va a amarillear. Y eso es un problema, ¿no? Tú imagínate una foto con todos los dientes completamente amarillos. A los chicos nos da un poco más igual. Pero no, tampoco, ya tampoco. ¿Ya tampoco? ¿Sí? Ya tampoco. No sé. Pero a las chicas, pues hombre, ver a una chica con una sonrisa completamente amarilla no es lo más agradable. Entonces, sí, se pueden hacer blanqueamientos, pero como en otras ocasiones hemos hablado, no es el tratamiento más exitoso dentro de la odontología. Y hay que hacer una gran inversión para que realmente sea exitoso. Por otro lado, el tabaco afecta a la encía. ¿Y en qué sentido afecta a la encía? Pues genera una retracción vascular en la encía. ¿Eso qué produce? Produce que las bacterias
tengan más disponibilidad de infectar la encía, dado que los glóbulos blancos no van a llegar tan fácil a atacarlas. Pero es que además inhibe las inmunoglobulinas, que son, vamos a decir, son la llamada de atención a esos glóbulos blancos para que ataquen a las bacterias. Es decir, es una proteína que bueno, pues se instala dentro de la encía y hace que esos leucocitos, esos glóbulos blancos, vayan contra las bacterias. Pues eso también lo disminuye. Y además genera un entorno anaerobio. Las principales bacterias que generan infecciones en la boca son de carácter anaerobio. Entonces son capaces de vivir en ambientes que no tengan oxígeno. Si nosotros fumamos, disminuimos el oxígeno en boca y por lo tanto esas bacterias viven más fácilmente, ¿no? Rodrigo, esa infección de las encías la conocemos como piorrea o periodontitis, ¿no? Sí, que en su estado inicial se llama gingivitis y es una leve inflamación. La periodontitis no es solo una inflamación, sino es que ya hay pérdida de soporte de los dientes, es decir, hay pérdida del hueso que está soportando esos dientes. Si nosotros vamos continuamente perdiendo hueso, perdiendo hueso, perdiendo hueso, lo que ocurre es que esos dientes cogen movilidad, inicialmente se abren y generan más espacio entre los propios dientes y llega un momento que no solo se abren, sino que se tambalean y se caen y se pueden incluso caer solos, ¿no? Aparte, ¿qué otros síntomas tendría la periodontitis? ¿Tal vez sangrado? No, en un paciente fumador, por la retracción vascular que hay, no sangran tanto y no avisan. Generalmente tienden más a tener supuración. La supuración es un elemento que suele ocurrir en bacterias anaerobias, es decir, que producen pus, no hay oxígeno y todo ese detritus, etcétera, de infección que causan, pues es supuración, ¿no? Entonces, al contrario, no hay signos que nos avisen que un paciente fumador tiene enfermedad periodontal tan fácilmente como un paciente no fumador. Sin embargo, un alto porcentaje de fumadores acaban teniendo periodontitis. Claro, no hay signos que aparentemente hagan ver que ese paciente tiene periodontitis o que el mismo paciente se note que él tiene periodontitis, pero cuando nosotros llegamos a explorarle, pues nos damos cuenta por radiografías y por una exploración exhaustiva que ese paciente tiene una enfermedad más o menos importante, ¿no? Es más, mira, hay pacientes, por ejemplo, con problemas psiquiátricos, que estos no es que fumen una cajetilla ni media cajetilla, estos pacientes fuman 4 cajetillas y 3 cajetillas. Entonces, no hay nada más que verles la boca en qué situación la tienen. La tienen mucho menos hidratada, la saliva es mucho más densa. Al no estar tan hidratada, las bacterias está todo mucho más irritado. El roce de las mejillas, de la lengua, etcétera, produce irritaciones. Y son pacientes que te pierden los implantes. Entonces, son pacientes que antes de la terapia implantológica hay que reducir el tabaco a por debajo de 10 y entonces conseguiremos conseguiremos poderles colocar implantes con seguridad. ¿Es habitual que si siguen fumando acaben perdiendo los implantes? Sí, por eso el diagnóstico por un buen profesional, por un profesional colegiado y con unos principios, lo que va a hacer es evitar que ese paciente se ponga implantes hasta que no tenga el problema del tabaco controlado. Y Carmen, muchas veces no lo decimos, pero el tabaco asociado al alcohol produce un alto índice de cáncer bucal. Y ya no vamos a hablar del cáncer de estómago, que es uno de los principales factores, el tabaco y el fumar, ¿no? Continuando con el tema de cómo afecta el tabaco a nuestra salud bucodental, ¿qué relación tiene el mal aliento con el consumo de cigarrillos? Fundamentalmente que estas bacterias anaerobias de las que hemos hablado, los productos, nosotros tomamos un azúcar, las bacterias lo degradan. Hay bacterias que lo degradan a ácidos y nos causan una caries. Hay otras bacterias que además de ácidos producen sulfitos. Esos sulfitos son productos del azufre y ese azufre, eso es lo que hace que nos huela mal la boca, esas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Primero hay que eliminar esas bacterias. Y esas bacterias solo se van a eliminar por un profesional que haga una buena higiene y que haga un buen tratamiento periodontal y reducir lo que ha supuesto que esas bacterias crezcan en la boca, que en este caso es el tabaco. Puede ser alcohol, puede ser una mala higiene.
Entonces, reducir la mala higiene la posible irregularidad en la higiene del paciente, hay que reducir el tabaco y hay que tratar a ese paciente pues con algún colutorio específico para la litosis que facilita la oxigenación de los tejidos y que facilita que no solo crezcan estas bacterias, sino que crezcan otras que eliminen a estas otras. Y volviendo un poco al tema de los implantes, ¿es habitual que el fumar provoque una pérdida de hueso? Sí, siempre. Incluso aunque los implantes no se pierdan, como está el tejido mucho menos defendido por los leucocitos o por los glóbulos blancos, pues es mucho más factible que ese paciente vaya perdiendo hueso de manera progresiva, aunque no nos pierda los implantes en el momento inicial. Entonces, los pacientes muy fumadores, por encima de, o muy fumadores no, los pacientes que fumen más de 10 cigarrillos están en peligro, los que fumen menos de 10 están en una zona de no tanto peligro. Entonces hay que reducir el tabaco por debajo de 10 y entonces sí que nos podremos poner implantes con cierta seguridad. Ahí empieza el tratamiento, ¿verdad? Eso es. Rodrigo, pues muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Encantado de transmitirle a Burgos pues un poco las nociones de la odontología. Y nosotros desde Cita Previa una vez más recomendamos que dejen de fumar porque son muchos los beneficios también para el bolsillo, ¿por qué no decirlo? Continuamos con Cita Previa. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buena semana. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un